Imagina un país con bandera, moneda y hasta ejército, pero que ningún mapa del mundo reconoce. ¿Existe realmente? No son errores cartográficos ni leyendas urbanas. Hay al menos 400 territorios que reclaman soberanía sin permiso. Desde plataformas en el mar hasta apartamentos en París, estos países operan en las sombras de la diplomacia global. En 1967 Paddy Roy Bates ocupó una fortaleza abandonada en el Mar del Norte y declaró la independencia de Sealán. Con solo 550 metros cuadrados, Sealán es el país más pequeño del mundo, pero tiene constitución, himno y hasta pasaportes. En 1978 mercenarios alemanes intentaron invadir Sealán, pero fueron capturados y juzgados por piratería. El Reino Unido declaró que Sealán no existía, pero Bates argumentó que estaba fuera de sus aguas territoriales. Hoy, Sealán vende títulos de nobleza en línea y su gobierno opera desde un apartamento en Essex, Inglaterra. Pero Sealán no está sola. En 1970 un granjero australiano declaró su granja independiente para evitar impuestos. Leonard Casley fundó el Principado de Outriver, emitió su propia moneda y hasta declaró la guerra a Australia. Durante 50 años, Outriver funcionó como un país real, con turistas, sellos postales y hasta un príncipe heredero. En 2020 la pandemia y las deudas obligaron a Casley a disolver su nación y vender la tierra a promotores inmobiliarios. Mientras Outriver desaparecía, otra micronación surgía en el Pacífico, la República de Minerva, en 1972. Un millonario estadounidense construyó un arrecife artificial y declaró un país libre de impuestos para atraer inversores. Pero Tonga, el vecino más cercano, no estaba de acuerdo. Envió tropas y destruyó la bandera de Minerva en meses. Hoy, el arrecife de Minerva sigue ahí, sumergido bajo las olas, pero su sueño de libertad fiscal inspiró a otros. Estas historias no son solo curiosidades, revelan cómo los países se definen por reconocimiento, no por territorio. En 1933 la Convención de Montevideo estableció que un país necesita territorio, población, gobierno y reconocimiento. ¿Pero qué pasa cuando falta el último requisito? Ahí es donde entran los países que nadie quiere ver. El caso más extremo es el de los gobiernos en el exilio, países que existen solo en papel, sin tierra ni ciudadanos. El gobierno tibetano en el exilio opera desde Dharamsala, India, con ministros, elecciones y hasta un parlamento. Desde 1959 el Dalai Lama y su administración luchan por la independencia del Tíbet, pero China los ignora. En París, el Consejo Nacional de Irán Libre tiene oficinas, reuniones y hasta un canal de televisión en farsi. Este grupo, considerado terrorista por Irán, reclama ser el gobierno legítimo de 80 millones de personas. Pero sin territorio ni reconocimiento, ¿son realmente países o solo sueños políticos con membrete? La respuesta está en la diplomacia. En 2012 la ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro. Aunque Palestina no controla su territorio, 138 países la reconocen, dándole un estatus casi de nación. Mientras tanto, Taiwán, con 23 millones de habitantes y una economía poderosa, sigue siendo un fantasma geopolítico. China insiste en que Taiwán es una provincia rebelde, y solo 15 países en el mundo mantienen relaciones con ellos. En 2021 Nicaragua rompió relaciones con Taiwán para reconocer a China, mostrando cómo el dinero define fronteras. Pero hay un país que lleva el concepto de invisibilidad al extremo, el Reino de Yeore, fundado en 1944. Esta micronación danesa existe solo una semana al año, cuando sus ciudadanos se reúnen en una isla privada. Durante esos días, prohíben los relojes, hablan un idioma inventado y eligen un rey que gobierna hasta el atardecer. Yeore demuestra que un país puede ser más una idea que un lugar, pero ¿hasta dónde llega esa idea? En 2015 un artista suizo declaró su apartamento en Ginebra como el estado independiente de Cristiania. Con solo 35 metros cuadrados, este país emitía pasaportes, cobraba impuestos y hasta tenía una constitución escrita en una servilleta. Las autoridades suizas lo ignoraron hasta que, en 2018 lo desalojaron por no pagar el alquiler. Estos casos muestran que la soberanía no siempre requiere tierra, pero sí poder económico, militar o diplomático. En 2008 Rusia reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, regiones separatistas de Georgia. Solo 5 países en el mundo siguen ese reconocimiento, convirtiendo a estas naciones en peones de la Guerra Fría moderna. Mientras tanto, en el Cuerno de África, Somalilandia funciona como un país independiente desde 1991. Con moneda, elecciones y hasta un ejército, Somalilandia es más estable que Somalia, pero nadie la reconoce. En 2020 Taiwán abrió una oficina en Somalilandia, un gesto simbólico que enfureció a China y Somalia. ¿Por qué Somalilandia sigue siendo invisible? Porque reconocerla podría desestabilizar a toda África. La geopolítica es un juego de intereses, y algunos países prefieren no existir antes que molestar a los poderosos.
Pero hay una micronación que llevó la invisibilidad a otro nivel, el Imperio de Atlantium, fundado en 1981. Con sede en un apartamento en Sydney, Atlantium reclama un territorio en Australia, pero opera principalmente en línea. Sus ciudadanos son más de 3.000 personas en 100 países, y su emperador, George Cruikshank, gobierna desde su sala. Atlantium emite pasaportes, vende monedas y hasta tiene un himno, pero su mayor logro es ser ignorado por todos. En un mundo donde la soberanía se mide en likes y tratados, ¿puede un país existir solo en Internet? La respuesta podría estar en Liberland, una micronación fundada en 2015 en un pedazo de tierra sin dueño entre Croacia y Serbia. Con solo 7 kilómetros cuadrados, Liberland atrajo a miles de solicitantes de ciudadanía con su lema: vive y deja vivir. Croacia y Serbia niegan su existencia, pero Liberland ya tiene una constitución, un presidente y hasta un equipo de fútbol. En 2019 su presidente, Vid Hedlika, fue arrestado por intentar entrar a su propio país, mostrando los límites de la libertad. Hoy, Liberland opera desde un barco en el Danubio, esperando el día en que alguien, en algún lugar, la reconozca. Estas historias nos obligan a preguntarnos, ¿qué hace que un país sea real, su gente o el reconocimiento de otros? En un mundo donde las fronteras se dibujan con tinta y sangre, los países invisibles son un recordatorio de que la geografía es política. Quizás el país más real no es el que aparece en los mapas, sino el que sus ciudadanos eligen creer que existe. Si te ha fascinado este viaje por los países que nadie ve, sígueme para descubrir más historias que los mapas prefieren ignorar. Porque la geopolítica no es solo lo que vemos, sino lo que elegimos no ver. ¿Y tú, crees que un país puede existir sin ser reconocido, o es solo un sueño imposible?